Ahora, lo terrible de este caso es que Santana era un militar y político oportunista, corrupto, que llegó a ser propietario de todas las haciendas que existían entre Veracruz y Jalapa en su época, que practicaba el saqueo de la riqueza nacional de una manera absolutamente descarada, ¿no? Y que tenía con la patria una relación parecida a la que don Juan Tenorio tenía con las mujeres que conquistaban, ¿no? O sea, le encantaba el proceso de seducción de la patria, la preparación de un cuartelazo, pero cuando finalmente tomaba el poder, ¿no? Se decepcionaba de la conquista que había tenido, regresaba a manga de clavo, ¿no? Y se hacía del rogar para que lo volvieran a llamar a la presidencia. Por eso Justo Sierra, que fue el primero que hizo esta analogía entre la conducta de Santana, decía que era como un don Juan Tenorio de la política, ¿no? Bueno, y este personaje, creo que el hecho de que se haya convertido en un símbolo nacional empezó a generar en nuestro país una cultura del autodesprecio, porque cuando un personaje tan evidentemente corrupto y oportunista se convierte en un símbolo nacional y pasa a formar parte de la idiosincrasia nacional, ¿no? Creo que esto va creando una especie como de tara genética en nosotros, ¿no? Que se revela en la conducta de la sociedad de la época. O sea, a Santana iban a rogarle los representantes de los hacendados, del alto clero, que volviera a tomar la presidencia a sabiendas de que era un personaje en el cual no podían confiar, que se iba a enriquecer, que era levantisco, etcétera, que no reconocía la autoridad del Congreso y demás, ¿no? Y yo creo que al ir a rogarle, pues, lo veían como un mal necesario, ¿no? Lo cual mostraba de parte de ellos mismos una actitud de autodesprecio, o sea, no sentían que merecieran nada mejor que Santana, ¿no? Y yo creo que hay una analogía evidente, y yo, como todos los novelistas históricos, tenía en mente cuando estaba escribiendo El Seductor de la Patria al santanismo contemporáneo de México, ¿no? Que para mí obviamente está representado por el régimen del PRI, ¿no? Porque cuando escribí esa novela el PRI ya llevaba 70 años en el poder, y yo toda mi vida la había pasado bajo la dictadura del PRI, ¿no? El PRI, al igual que Santana, tiene se presenta ante la sociedad mexicana como la encarnación de la patria, porque tiene en su escudo indebidamente los colores de la bandera, ¿no? Y durante 70 años los mexicanos se acostumbraron a ver como una fatalidad genética, ¿no? El hecho de que el PRI estuviera en el poder. Y yo creo que esto también fue generando una cultura del autodesprecio parecida a la de la época santanista, ¿no? Todos los novelistas históricos voltean hacia el pasado, pero con la mira en el presente, ¿no? Así lo hizo, por ejemplo, Víctor Hugo en una novela que se llama 1793, que es una novela sobre la época de las rebeliones campesinas posteriores a la Revolución Francesa, de las tremendas matanzas que hubo después de la Revolución, etcétera. Y él la escribió en 1873, o sea, 100 años más o menos después de esos acontecimientos, cuando temía que la Comuna de París provocara otra vez matanzas de ese tipo, porque él era un republicano moderado que deseaba que se instauraran gobiernos republicanos, pero sin los derramamientos de sangre que hubo en la Revolución Francesa, ¿no? Lo hizo Tolstoy también en Guerra y Paz, en un momento en que Tolstoy estaba preocupado por el auge de las ideas del superhombre nietzscheano, de que los políticos carismáticos eran los que movían a las masas, y por eso él hizo una novela de tesis en donde plantea con mucha insistencia, ¿no?, que, por ejemplo, Napoleón no era un líder carismático que haya movido detrás de sí a toda Europa, sino que hubo un consentimiento por parte de la sociedad de la época, que es lo que permitió el surgimiento de Napoleón. O sea que sin complicidad de las masas no puede haber líderes como él. Esa es la tesis de fondo de Tolstoy. Y lo hacía porque estaba preocupado no por lo que había ocurrido en 1815, de la época de Napoleón, sino por lo que estaba pasando en Rusia en 1880, en 1890, por el surgimiento de movimientos que proponían otra vez la llegada de estos líderes carismáticos, y fue un profeta, porque
se anticipó a los horrores del surgimiento de caudillos como Hitler, Mussolini, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, creo que hasta aquí lo voy a dejar. Se trata solamente de lanzar una serie de temas para que quedemos en un diálogo y en el que espero que también participen ustedes. Gracias. Muchísimas gracias, Enrique. Yo creo que este primer acercamiento ya ha resultado fascinante y estoy segura que se va a repetir a lo largo de todo el encuentro. Lo que vemos aquí, lo que nos han contado Gabriela y Enrique, son dos experiencias muy distintas pero con unas similitudes terribles. Una historia de tratar de unificar lo que muchas veces es dificilísimo de unificar, si no es que imposible. Y una historia de aislamiento, fragmentación y prohibiciones que supongo, o no sé, quiero preguntarles si es la raíz de este autodesprecio que tenemos hacia lo nuestro, hacia nuestras literaturas nacionales, hacia nuestros pensamientos, y de ser así, ¿qué impacto ha tenido eso en nuestras ideas de nación y en nuestras literaturas nacionales? Mientras escuchaba a Enrique, estaba pensando un poco, y con la observación que hiciste tú, Laura, de esta idea de imaginarse a la nación, pero desde los centros de poder, ¿no? Y algo que ha pasado mucho en la literatura ecuatoriana es que es una literatura que está vuelta la espalda a las provincias, ¿no? Es una literatura que circula en términos editoriales básicamente en Quito y en Guayaquil. Donde los libros ni siquiera llegan entre pueblos ni ciudades, y donde se escribe básicamente desde esas zonas. No se piensa el Ecuador, no se intenta imaginar. Me parece que hay una memoria bastante quebrada y fragmentada de la idea de una nación ecuatoriana, ¿no? Hablando con Vilmer estos días de Bolivia, él me contaba que hay capítulos muy importantes de la historia boliviana que nunca se han topado en las novelas bolivianas, y es algo que cuando se lo escuché a él comencé a pensarlo en términos de Ecuador, y los momentos que marcaron un quiebre en la historia ecuatoriana no han sido ficcionalizados, no hay un intento por pensarlos desde la ficción. La guerra con el Perú en el 49, que fue el momento en que se replanteó la nación, nunca ha sido llevada una novela, nunca se ha escrito un cuento sobre eso, no se ha hecho un radioteatro, no se ha hecho una película. El momento de la dolarización en el 2000, que significó que salieron 1 millón de ecuatorianos y se partió el Ecuador a España y a Estados Unidos, no se ha ficcionalizado. Y tratando de entender, tal vez es esa imposibilidad de unirse, de sentirse una nación, ¿no? Hay esta división muy fuerte entre Quito y Guayaquil. En algún momento aparece Cuenca también como un centro importante. Pero creo que hay una traba, ¿no? Hay una traba el momento en que no se puede narrar es porque no existe, ¿no? Por más que uno lo quisiera imaginar, hay una imposibilidad.